¿Cuál es la historia de todo esto? Yo me he dedicado toda mi vida a la narración. Voy a poner desde acá, sí, estoy en la sombra. Me he dedicado a la vida, pero desde dos lugares: como actriz en recitales y como educadora por el arte, trabajando muchísimo en docencia. Pero siempre el eje desde el cual partí fue el libro. Y el libro fue como la proyección de todo mi trabajo actoral, de todo mi trabajo expresivo, pero el eje de mi trabajo concreto fueron las bibliotecas. Porque cuando descubrí las bibliotecas, a mí es como que el mundo del libro se me organizó desde un espacio. Esto pasó allá por el año 1986, que me llaman para trabajar en la Dirección de Bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Y ahí recorro durante 6 años, 86 pueblos y ciudades, recorriendo las bibliotecas populares con un proyecto llamado Biblioteca en la Comunidad. Este proyecto creció mucho y me dio un gran enriquecimiento de experiencia, y presento en el año 2000 un proyecto propio a la dirección que se llama Contar con Todos. Este proyecto creció más, es más, hay grupos que han quedado en la provincia que es el día de hoy que siguen trabajando, como Cuentos Rodados en Chascomús, Las Cuenteras de la Esquina en Junín. El proyecto consistía en formar centros de lectores narradores sociales desde las bibliotecas populares para hacer un trabajo con la comunidad, pero con un seguimiento y con un trabajo continuado, no solamente con un taller, sino realizando un trabajo de campo. Este proyecto lo presenté a un congreso que hubo aquí, un congreso de IFLA. IFLA es la Federación Internacional, tiene un nombre muy importante, de... a ver, acá la bibliotecaria lo dice especialmente. ¿Ese es el mío? IFLA, a ver cómo era este... Una asociación internacional. Contanos un poco. Es una asociación internacional de asociaciones de bibliotecarios y de bibliotecarios. Presenté el proyecto para una revista que sacó el congreso, que se hizo aquí en Buenos Aires, un congreso muy importante. El proyecto de Contar con Todos fue aprobado, se publicó en la revista. Y cuando lo leí, pero que no lo leí en el momento, como no sé inglés, lo leí después de varios años, me di cuenta que había una frase que IFLA había puesto a mi proyecto, que yo ni siquiera la había percibido, y habían puesto así: se trata de un proyecto destinado a educar y formar narradores sociales para promover el amor por los libros entre diversas comunidades y regiones a través de la narración y la lectura en todas las interacciones sociales y configuraciones. De esta manera, los libros de las bibliotecas viajan a través de las diversas voces de cada región. El libro se llena de vida a través del amor y a menudo la voz es el amor. El proyecto no solo promueve aprendizaje, sino que construye lazos y une a las comunidades. A mí me sorprendió, les soy sincera, este resumen, diríamos, o esta impresión de un proyecto, porque uno va andando y no sabe muy bien por dónde va andando, va teniendo búsquedas en las cosas que va haciendo. Con esta búsqueda, en el año 2005, fundó la Escuela de Lectores Narradores Sociales. El crecimiento de la escuela es muy grande en todo el país, entonces en el año 2009 fundamos con un grupo de colaboradores la Asociación Civil Argentina Narrada Comunidades y Libros. Esto fue en el 2009. Pasaron 8 años. Durante estos 8 años me dediqué a toda esa experiencia que yo había acumulado, diríamos, a volcarla en otros, a formar capacitadores, multiplicadores y sobre todo a bajar al campo social, al campo comunitario, todo esto que yo sentía que era la lectura y narración social, pero que no sabía muy bien qué era. Y empezamos a trabajar en bibliotecas escolares, llevando libros, como armando una especie de biblioteca circulante en hospitales, trabajando en hogares de ancianos, formando una biblioteca, también con enfermos con situaciones de crisis en correspondencia con la red Sanar, con una serie de cuentos que forman como una biblioteca personal de la red.
Y bueno, con Elida Conde, trabajando con la biblioteca del aula, la biblioteca escolar, con Mauro, haciendo un proyecto regional desde las bibliotecas en toda una serie de localidades. Y bueno, y con Ethel, que Ethel es como la exponente mayor de los bibliotecarios. Ethel en el mundo bibliotecario es muy reconocida por la bibliotecología dura, por hacer tesauros, esas cosas así muy impresionantes. Y Ethel resume lo que es la biblioteca, que es la maravilla de la información, porque realmente el mundo de hoy está en manos de las bibliotecas, que son las que nos pueden informar de una forma real y verdadera, diríamos, son las que contienen un conocimiento básico y no la información que anda por todos lados, que muchas veces nos desinforma. Pero las bibliotecas tienen esa gran responsabilidad que implica una alta tecnología, pero tienen libros, y los libros son alma, un libro de geografía. Ella estaba en la biblioteca de recursos hídricos, y yo le digo que ella recomendaba algún libro de su especialidad, como hoy lee a Cortázar, con la misma pasión y el mismo entusiasmo, es decir, que no pasa por Cortázar, pasa por la persona que lo lee. Bueno, con toda esa experiencia, y trabajando además en convenios con la Universidad de General Sarmiento, en distintos espacios, y bueno, ahora estoy trabajando con la Asociación de Bibliotecarios de Jujuy, la biblioteca de Salta, del Archivo de Salta, la Biblioteca Provincial de Entre Ríos. Con toda esta experiencia empieza a tomar cuerpo esto de la lectura y narración social, pero sobre todo ¿en qué? En fundamentación y en metodología. Y me entusiasma tanto el trabajo que estamos haciendo, que finalmente termina en un libro. Y yo me animo a mostrar este libro, porque me daría si no un poco de vergüenza mostrar un libro mío así, diríamos, que se llama Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado. Me animo a mostrarlo porque, como dijo Elida, es un libro nuestro, porque aquí todo el grupo figura, porque es una construcción de conocimiento que venimos realizando. Pero tiene como una deformación profesional. Entonces, el libro lo publicamos, hicimos la presentación a principios de este año, en el 2007, justamente en la Feria del Libro y en el lugar de la Biblioteca del Congreso, pero me faltaba algo. Yo sentía que al libro le hacía falta voz, que iba a quedar como encerrado adentro del libro, que algo tenía que pasar con el libro. Es más, les confieso que un día me desperté y digo, ay, si me muero y el libro no se escucha, te va a quedar un estante como quedan todos los libros, sin que pasen cosas con el libro, diríamos, ¿no? Porque el libro era un montón de cosas que venían pasando, entonces no quería como enterrarlo con tanta vida. Bueno, en medio de todo eso me empecé a plantear, pero esto de la lectura y la narración social no será una locura mía. Porque uno puede estar, lo que hace, está tan contento, diríamos, que por ahí no se da cuenta y no tiene objetividad para ver de qué se trata. Entonces empecé a cotejar y empecé el testeo primero con ellos. Entonces ellos se habían formado, habían trabajado un montón de cosas, y digo, ¿esto sirve para algo? Digo, entonces teníamos charlas, y entonces ellos me defendían un montón de cosas que yo me decía, sí, parece que es interesante. Es decir, que encontré que había cosas que yo ya no las defendía yo, las estaba defendiendo la gente que estaba trabajando. Y ahí es cuando un proyecto, una idea, uno siente que se le convalida, que hay algo que empieza a no ser de uno, empieza a ser de gente que empieza a sentir identificaciones con eso y empieza a proyectarlo de otras formas. Bueno, esto siguió mi testeo con la familia. Entonces, bueno, mi esposo, pobre, me escucha muchas veces en relación a esto, pero un día le dije, tomame examen, vas a ser de abogado del diablo, yo tengo que defender mi tesis, y entonces vos sos el jurado. Y entonces, bueno, pero eso fue real, le propuse una mañana esto de esta forma. Y fue muy interesante, porque incluso ahí descubrí una clave que yo no entendía, porque cuando uno va trabajando, va entendiendo a medida que va trabajando. Digo, pero ¿cuál es el eje de este proyecto? Porque está la promoción de la lectura, los facilitadores de lectura, los animadores, el cuentacuentos, pero ¿por qué hay ¿dónde está la diferencia? Y está en el eje desde el cual se parte.
En la promoción, en el facilitador, en el animador, hay alguien que es el dueño de la lectura, que es el que posee lo que va a transmitir, porque va a contar un cuento, porque es el maestro que va... Acá no, acá estamos todos en una lectura en paralelo. Nos leemos unos a otros, porque convengamos que cuando llegamos a la noche de todo un día de trabajo y nuestro hijo nos dice contame un cuento y empezamos a leérselo, ¿tenemos todo resuelto? ¿Somos los dueños de la lectura del mundo y de la vida y de todo? Y miramos a nuestro hijo con esas... No, muchas veces la mirada de nuestro hijo nos lee a nosotros. No sabemos dónde empieza y termina la lectura y quién lee a quién. Esta es la lectura que en realidad sentí en esa charla con mi esposo, que empezaba como a descubrir que bueno, lo venía haciendo, pero a veces conceptualizar algo con claridad no es tan sencillo. La otra fue mi hermano, que es muy crítico y demás, entonces lo invité a un shopping. Dije, bueno, con un tecito, con un pedazo de torta, con algo rico, a ver... 4 horas estuvimos. Cuando empecé, digo, mira, vos sabés que estoy con el tema de la lectura y la narración social y estoy preguntando si será... Me miró como diciendo, ay, a ver qué otra cosa se te ocurre, diríamos. Bueno, después de un rato sentí que estaba apasionado hablando del tema. Entonces, cuando sentí que ya no estaba escuchándome, sino que estaba pensando conmigo, dije, acá hay algo que es interesante. Además, vieron que con la familia la comprobación es una de las cosas más difíciles. Bueno, seguimos trabajando y entonces fui ya a los eruditos. Entonces, Andrea Brito, la directora de educación de la Universidad de Flaxo, nos viene acompañando en un asesoramiento desde hace varios años. Realmente mucho se ha construido también con su mirada. Y nos encontramos y me dijo, sí, es interesantísimo por esto, y me devolvió ya desde lo académico ciertas cosas. Después, Luisa Valenzuela. Bueno, Luisa Valenzuela ha publicado un libro en México con propuestas innovadoras para la educación y hay todo un capítulo que me pidió especialmente para escribir. Otro día tímidamente la llamé a María Rosa Lojo. Le dije, mira María Rosa, vos sos investigadora del CONICET y yo te tendría que preguntar algo. No sé si esto sirve, no sirve, ¿cómo lo ves? Me dijo, sí, es muy interesante. Entonces ahí con todas estas convalidaciones dije, bueno, me animo. Y por eso estamos hoy acá. Pero me animé sobre todo por el grupo. Porque hasta el día de ayer no estaban solamente pensando en qué iban a decir hoy, no, me estaban planteando que hay un hogar de niños que queda cerca y que entonces les gustaría hacer un trabajo. Que no sé qué es esto de la lectura y innovación social, ¿no? Ya, porque tuve esta situación, esto es lectura, esto no es lectura. Entonces empecé a sentir con cada uno que Mauro me hablaba también. Entonces ahí sentí que hay algo que tiene vida. Y que tiene vida no porque hoy armemos una escena, diríamos. No, que es el impulso de la vida misma que hoy construye esta red. ¿Para qué? Para construir conocimiento, para seguirnos preguntando, para seguir indagando sobre todo esto. Porque, y ahora les voy a pedir escuchar un video. Es un poquito largo, pero para mí es muy importante porque es el eje de esto. Hacer estas cosas es muy complicado, es un lío realmente. Y uno muchas veces se pregunta, ¿pero para qué estaré haciendo todo esto? Incluso ellos también, que van a un montón de situaciones y llegan tarde y a las casas y van a las escuelas de adultos de noche. ¿Por qué uno hace todo esto? Y yo llego a una conclusión personal, diríamos, que es una urgencia. Yo lo vivo como una urgencia. Porque hay un mundo que necesita ser leído desde un nuevo lugar. Y eso que uno siente todos los días es el impulso que en realidad creo que nos lleva a esta lectura distinta, a este nuevo enfoque, porque hay un nuevo espacio en el mundo para ser leído. Pero esto lo dicen muchos pensadores, lo dicen bien, y entonces qué mejor que escucharlo a Bauman, que es un gran pensador, la modernidad líquida, que ha fallecido justamente este año, y ahora por ahí nos podemos correr un poquitito, y que...
Si me preguntan por qué estamos haciendo todo esto, es porque si el aburrimiento de lo humano está presente, hay un corpus de conceptos que estamos trabajando, realfabetización lectora, lectura en paralelo, cultura reservada, es decir, hay una serie de, como un glosario que leer despierta la voz, que no son cosas lindas, no es despierta la voz porque es lindo, porque tenemos que leerlo. ¿Qué importa leerlo? Si después nos descubrimos, realmente no tiene mucho sentido leerlo. Un texto de Borges, donde no haya ningún ser humano que lo lea, es un papel perdido en el espacio. Es decir, ese texto va a vivir porque hay alguien que lo hace vivir. Entonces, bueno, vamos a empezar con Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, me veo tan grande de atrás. La lectura y narración social propone una nueva mirada. Recién hemos visto este video que también propone una nueva mirada. Pero lo que es la lectura y narración social, yo voy a contarles cómo fue mi encuentro con la lectura y narración social, pero fundamentalmente con mi narradora interna. Cuando me anoté para hacer el seminario virtual, me anoté por la página, Argentina Narrada, yo tenía muchas ganas de aprender lo que es la narración, aprender a contar. Soy bibliotecaria, soy docente y quería encaminarme en este tema de la narración. Pero andaba buscando una técnica de narración oral. Me anoté en el seminario, lo hice todo y luego comenzaron las reuniones, los talleres, ¿no? Y ahí en los talleres fue donde quise ir a buscar la técnica. Bueno, la técnica, así como técnica, no estuvo. María, me dijo, buscate un cuento corto y contalo. Bueno, empezó mi búsqueda, a ver qué me gustaba más. Bueno, siempre me gustaron mucho las leyendas y ahí fue cuando empecé mi trabajo personal. El trabajo personal que es el encuentro de mi persona con el cuento, con mi voz. La técnica, como les digo, no estuvo. Sí, el desarrollo de mi trabajo personal con el cuento. El trabajo personal con el cuento y con mi voz parte de la lectura, de tener imágenes, de empezar a ver qué imágenes, qué sensaciones generan en mí esas imágenes, para después poder transmitirlo a los demás. Ese, buceo en mi interior, ese ir sintiendo qué cosas generan en mí todo eso que dice el texto, lo que dice el autor, y qué imágenes puedo llegar a ver y qué sensaciones sentir. ¿Qué sensaciones siento yo como persona? ¿Qué recuerdos evoco con ese texto? Es un trabajo que quizá genere algunas resistencias, porque era leerlo, intentar hacer el trabajo, dejarlo. Leerlo, el texto que estaba preparando, intentar hacer ese trabajo de buceo y dejarlo. Bueno, María me ha dicho muchas veces, dejarlo un tiempito, volver luego. Bueno, y todo ese trabajo de ir y volver al texto. Y el trabajo interior. ¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerdos? Tantas cosas en esos textos que yo elegía y por qué los elegía. Entonces María me propuso el trabajo en escuelas de adultos. El cuento que había, preparado, se puede decir sin técnica, era para un espacio social. No era para decir, esta parte está bien, parate así, ponete allá. No, era para aplicar en un espacio social. Y ahí, me fui animando y siguió mi trabajo personal.
con varios textos. Entonces, luego de hacer todo ese trabajo personal y de aplicarlo, bueno, no solamente en escuelas de adultos, sino también en escuelas primarias, con chicos, y todo un trabajo que hice en escuelas rurales, en escuelas de islas, en escuelas de Tilcara, digamos que soy yo la que cuenta el cuento, y ellos me leen a mí, yo los leo a ellos, y es esa zona fronteriza la que se produce con el encuentro con el otro. Entonces yo cambié, no soy solo Ana que viene a contar un cuento aplicando tal y tal técnica. No, soy yo, mi persona, que tuvo un encuentro personal, que hizo todo un itinerario para poder encontrarse conmigo misma y poder encontrarme con los otros, con los que me escuchan. Yo pienso que solo trabajando y haciendo ese encuentro personal podemos poder encontrarnos con los otros y generar en los otros que nos escuchan una escucha comprensiva y placentera también, poder generar otras imágenes, poder generar recuerdos, sensaciones, risas y despertar la voz. Con Ana fue muy llamativo porque Ana es muy soñadora. Entonces un día me dice, María, yo quiero cantar. Soñé que me despertaba y que estaba cantando en Jujuy, tocando la caja, contando cuentos norteños y cantando coplas. Entonces me sorprendió el sueño. Entonces le digo, ¿y tenés una caja? No, no tengo caja. ¿Y conocés coplas? Bueno, no sé nada. Me desperté con ese sueño. Digo, bueno, entonces primero hay que comprarse una caja. Total, no es tan cara. Entonces, bueno, se compró una caja. Otra de las compañeras, Mirta, justo estaba yendo, las causalidades, a estudiar coplas, que aquí tuvimos a una Mirta, es decir, pero una persona especialista en lo que es el canto de copla y lo que es la voz que sale de la entraña de uno con el canto de la copla, que es algo que da vuelta el alma. Entonces se fue a estudiar coplas. Un día me llama y me dice, María, me voy a Jujuy. Yo hablé con gente que conozco en Jujuy y terminó contando en la escuela normal de Jujuy y terminó cruzando el río y contando en una escuelita perdida en la montaña. Y un domingo a la tarde me manda esta foto diciéndome, mira, estoy cantando coplas en la quebrada. Bueno, ¿dónde está la técnica, diríamos? ¿De dónde empieza o sigue la técnica? Lo interesante es que después Élida, que trabaja en San Martín con Urbano, le pidió de ir a cantar coplas. Entonces los chicos de San Martín, ella les terminó cantando coplas y le mandaron las coplas a los chicos de Tilcara. Entonces, bueno, esta es un poco por dónde va la voz. Es lo creativo de la voz y no es lo que preparamos para que nos salga tan bien, tan armado, tan lindo cuando contamos. No sé qué es lindo, cuando el hecho por ahí es la comunicación con el otro, ¿no? A ver, pongamos la foto siguiente, gracias. Acá, en esta foto, yo quise encontrar una foto de Patricia, pero trabajando, pero no la encontraba porque Patricia saca las fotos, evidentemente. Que Patricia está de este lado sacando la foto en... Bueno, acá estamos en el Instituto Bertier, acá en Buenos Aires. Yo soy de San Nicolás, buenas tardes. Pero vengo una vez al mes a dar talleres de narración social al Instituto Bertier, en donde funciona Red Sanar. Red Sanar es una organización que brinda ayuda al herido psíquico, a personas que sufren de pánico, fobias. Y bueno, yo empecé como alumna paciente ahí y es como circular, ¿cierto? Cuando uno llega y pasa por todos
los talleres en Red Sanar nos proponen ser voluntarios, ayudar con lo que podamos. Y bueno, yo estaba justamente formándome con María y notaba que siempre le digo a María que yo sentía que de este lado el doctor Rey me decía una cosa y de este otro lado María me explicaba y me enseñaba lo que era la narración social. Y las dos cosas apuntaban a lo mismo, que era la salud de la persona, el bienestar, el vínculo que sana. Y entonces un día el cuento, que en Red Sanar es importante porque lo usan como anclaje de las psicoeducaciones, cuando a las personas les enseñan, por ejemplo, lo que es fobia, lo que es depresión, para que después lo puedan entender mejor, utilizan cuentos. Y un día ese cuento salió del rol del psicoeducador y pasó a los alumnos. Y entonces pasó otra cosa, que el cuento fue como un espejo. Ellos se vieron en el cuento, pudieron verse reflejados en el cuento, ver muchas cosas de su vida en el cuento. Y así fueron despertando las voces y pudieron expresar lo que les estaba pasando. Y todos sabemos que cuando uno puede expresar en palabras lo que le pasa, es el primer paso para curarse, para sanarse. Pero lo más importante de todo es que en ese compartir se veía el vínculo. Ya no era el psicoeducador contando el cuento desde su rol, sino que había una realfabetización lectora, como nos propone María en la lectura y narración social. El psicoeducador también dejó ese rol y escuchó a los pacientes, en este caso era yo, ¿no? Les ofrecí el cuento, ellos lo recibieron, me lo devolvieron desde su vivencia y en eso, que es circular, nos transformamos todos. Mari Ingalinela, que hoy no ha podido acompañarnos. Mari Ingalinela, que hoy no ha podido acompañarnos porque está con un tema de salud. ¿Cuál es la siguiente? A propósito, yo puse esta foto de Ethel. No la puse con y todo eso, porque es muy significativo. Ethel tiene problemas de visión, bueno, anda con su bastón, pero cuando están con las escuelas de adultos, baja por todos lados, empieza a hablar con todos los grupos. Es como que esto lo representa muchísimo, como ella quiere que el cuento, lo que transmitió, viva en la gente. Entonces, bueno. Bueno, después de escuchar a mis compañeros, bueno, yo pensaba que tenía que estar al final porque quería hacer una síntesis con la definición que María X da en su libro de esta actividad. Ella dice que lectura y narración social es acercar el libro como bien común, para compartirlo en la vivencia de la voz, en una experiencia transformadora capaz de humanizar hacia un mundo que nos incluya a todos. Y lo digo esto con mucha emoción porque yo me siento totalmente identificada con esta definición. Y quiero agregar algo. Esta actividad para mí brinda un aporte para lograr un ser humano nuevo que aspire a vivir en una sociedad más igualitaria y más solidaria. ¿Y podés contar alguna cosa que te han dicho en las escuelas de adultos? Sí. ¿Alguna cosa que te han dicho en las escuelas de adultos? Bueno, yo hace 6 años que soy narradora social, no puedo decir lectora
como dijo María, soy discapacitada visual y entonces leo con mucha dificultad. En mi casa lo puedo hacer con lupas y con mucha luz. Pero he ido en estos años principalmente a las escuelas de adultos, tanto primarias como secundarias. En esas escuelas yo comparto con los alumnos los cuentos que considero más apropiados para ellos. Los narro en mis propias versiones, aunque respetando el espíritu y el estilo del autor. La narración despierta en los alumnos, como se dijo aquí, y también según el tipo de cuento, emociones, imágenes diversas, risas, evocaciones, reflexiones. Y al terminar, siempre nosotros los invitamos a comentar, ya sea en grupos o en parejas, qué imaginaron o qué sintieron cuando escucharon el cuento. Entonces, de esta manera se despierta también la voz y dicen en palabras sus pensamientos y sentimientos. Yo siento que en estos encuentros se produce una entrega recíproca de los alumnos hacia mí y de mí hacia los alumnos. Se crea, como se dijo aquí también, un vínculo afectivo que nos abarca a todos. Y al finalizar es muy habitual que nos demos un abrazo con el deseo de encontrarnos muy pronto otra vez. Y una alumna le dijo, qué bueno que es esto de leer, ¿no? Tengo muchas anécdotas. Un alumno me dijo, al escucharla me dan ganas de leer. Y otra señora, muy humilde, me abrazó y me dijo, gracias señora, porque mamá nunca me contó un cuento. Y otro señor también, después me pedían más cuentos, y dice, ¿sabe señora? Esto es mucho mejor que mirar televisión. Son lindas anécdotas que puedo dedicar. Muchas gracias. Gustavo tiene este tema. Con Gustavo estamos preparando todo un proyecto que se va a hacer justamente en las escuelas de adultos, que venimos trabajando desde el año 2010, y bueno, ahora ese proyecto sacó un premio del Fondo Nacional de las Artes, de Arte y Transformación, y vamos a trabajar todo el año próximo en microrelato social, que es algo que ha surgido acá de la red como una propuesta propia, porque en realidad cuando vimos que hay gente por ahí, la otra vez yo estaba escuchando a una señora paraguaya que había escrito un microrelato de tono muy afectivo de su propia vida. Lo interesante no era solo el escrito, era la señora hablando en su paraguayo y hablando con la emoción de su desarraigo y de sus temas. Entonces el microrelato es social, no solamente porque toque un tema social, sino porque la persona lo está diciendo, ¿no? Vamos a... Bueno, María me pidió, bueno, mi nombre es Elida Conde, yo trabajo, estoy hace más de 10 años estudiando con María Eguis y el grupo, y hace más de 5 años que estoy haciendo un taller de narración social con niños de quinto y sexto grado de una escuela primaria en San Martín. Y bueno, María me pidió que yo buscara en el libro una frase que me pareciera, que se identificara conmigo, me pareciera importante para desarrollar sobre esa frase mi pensamiento. Entonces yo elegí 2 frases
Una es hablar de literatura, es habilitar la palabra desde el pensar y sentir qué significa. Y desde la lectura y narración social. A ver, la lectura y narración social descentra al narrador y pone como vínculo al libro, al texto. De este modo todos somos protagonistas y todos somos propietarios de la palabra. Ahora, la palabra circula, la expresamos cuando muchas veces tenemos ganas de decir, pero no nos animamos. Me parece que no es importante lo que nosotros tenemos para decir, es importante lo que dice el que sabe. Entonces me parece que una de las primeras cosas que hay que lograr cuando se trabaja, por lo menos donde estoy trabajando yo en escuela, es que lograr el deseo de decir y sentir que lo que yo digo va a ser importante para el otro, ¿no es cierto? A ver, en este sentido, en la escuela, porque no podemos hablar de un vínculo horizontal, porque en la escuela el maestro, ¿no es cierto?, es el que sabe, el que tiene que enseñar. Pero sí podemos tratar de cambiar la circulación de la palabra y la valorización de la palabra. ¿Es importante lo que dice la directora? ¿Es importante lo que dice la maestra? Sí. Pero es importante lo que dice mi compañero de al lado. Y en la medida en que logramos que la palabra circule y que sintamos que el otro tiene algo importante para decirme y que me puede escuchar lo que yo le digo, entonces nos vamos a ir apropiando de la palabra y la palabra va a expresarse, a decirse. A ver. Bueno, en la medida en que nosotros nos podemos hablarnos, bueno, porque es una forma de, a ver, leemos y nos leemos, hablamos y nos hablamos, porque cuando leemos un cuento también nos leemos a nosotros mismos. Y cuando decimos lo que nos imaginamos, también hablamos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, en este hablarse, nosotros, los chicos, todos los grandes en las escuelas de adultos, se permiten compartir experiencias, se permiten compartir el legado cultural, se permiten compartir anécdotas, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento se organiza con el otro, desde mí mismo y con el otro. ¿Por qué decimos que el pensamiento se organiza? Estamos hablando de escuela. Cuando yo tengo que expresar una idea, qué me imaginé del cuento, qué imagen tengo, qué sentí, para que esta idea sea entendida por los otros, la tengo que organizar. Tengo que hacer el esfuerzo de ordenar las ideas en una secuencia para que me entiendan. Entonces, esto organiza el pensamiento. La narración, el narrar, organiza el pensamiento. ¿Qué pasa? En este momento lo escuchamos a Bauman. ¿Qué pasa cuando no están estas narraciones internas? Cuando no podemos lograr que estas narraciones internas las encontremos dentro de nosotros. Esta ausencia se cubre con otras narraciones, que quizás no tengan que ver con nosotros, que no nos explican, que no nos interpelan, que no nos interpretan, que no nos ayudan a construir sentidos ni significados, que no nos permiten expresar nuestros sentimientos. De alguna manera nos obturan el pensamiento y el pensar el mundo. Entonces, valoro desde mi lugar de educadora y de docente y desde mi trabajo con María, justamente esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que empecemos a encontrarnos y a leernos para poder expresarnos. Y la otra frase que yo extraigo del libro
Los libros son el laboratorio de imágenes donde leo, recreo y veo en otros lo posible que puedo ser yo mismo. Y acá tiene que ver con una matriz de aprendizaje que tenemos, y aclaro que no voy a hablar de las maestras, no voy a hablar mal de las maestras porque soy maestra, porque valoro a las maestras, porque las maestras laburan muchísimo, porque las maestras sostienen la escuela desde hace muchos años en este país, sino hay una matriz de aprendizaje que tenemos que tiene que ver con la estructura que es memorística, ¿no es cierto? Ahora, y también hay toda una estructura que deja de lado, hay todo un que impide, que no valora lo que es sacar la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando la sensibilidad de alguna manera aflora entre los niños? ¿Qué pasa cuando un chico o una chica se emocionan con una imagen bella? Cuando les gusta una poesía. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar tibiezas, encontrar olores, perfumes en un cuento, en un texto? Porque no nos preparan para apreciar lo estético. La escuela se basa en el pensamiento racional, lógico, y lo introduce tempranamente en los niños. La escuela se olvida del arte, son materias especiales. Yo conozco bastantes escuelas, no todas por supuesto, pero no he encontrado en ninguna escuela un aula de arte, un aula donde haya un piano, donde haya música, donde haya mesas, donde haya estanterías con pinceles, pinturas. No existe en las escuelas. Son materias especiales. Esto corre por mi cuenta, pero también creo que lo piensa mucha gente y hay bueno, me quiero hacer cargo. Yo creo que el arte es lo que nos hace verdaderamente humanos, que el arte es propio de la humanidad de nuestro ser. El arte como esa expresión posible y deseable en cada uno de nosotros. Y la escuela se olvida de esto. Si a esto le agregamos que tenemos, y no solo en los lugares carenciados, sino más generalmente, Bauman me parece que también nos está hablando de esto, una subjetividad adulta bastante empobrecida, ¿qué pasa con los procesos de simbolización que tenemos que construir todos? No vamos a hablar solo de los niños. ¿Y qué pasa con el desarrollo de la imaginación? Y la imaginación opera directamente sobre la construcción del pensamiento. Y acá también me hago cargo, aunque creo que no soy yo sola la que lo digo, y la construcción del pensamiento científico. Y si no, que me digan como hizo Copérnico, que no tenía ni el telescopio. ¿Cierto? Borges decía, ¿qué imaginación que tienen los físicos? Y Einstein no tenía imaginación cuando decía, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? Nos tenemos que imaginar, no hay otra forma. Entonces, acá estamos hablando de la imaginación y del desarrollo de la imaginación y la ausencia de narraciones en los niños, de narraciones cotidianas, y de explicarle algo que pasó, ¿no? Te tenés que... A ver, voy a hacer un ejemplo extremo. Hay un tiroteo y lo metemos a ver y no le decimos nada. No, le descontamos. Si no le ponemos palabras para que él interprete la situación y se pueda interpretar a sí mismo y pueda interpretar sus miedos, hay una ausencia, y esto tampoco lo digo yo sola, que hay una ausencia de narraciones. Bueno, entonces, entre ausencia de narraciones, el pensamiento de los niños estético que está bastante cercenado, el arte como materia especial en la escuela, y esta materia de aprendizaje que nos hace recordar palabras y no sentidos, entonces acá nosotros rescatamos la imaginación. Y cuando creemos imágenes de un cuento, nos apropiamos de la palabra, pero nos apropiamos de la palabra desde otro lugar, porque no vamos a recordar la palabra. Nos apropiamos de la palabra desde el lugar de la emoción y de los significados. Y desde la lectura, narración social, aportamos específicamente a la construcción del imaginario. La imaginación es libre.
Uno puede maquillar lo que quiera, sin presiones. Yo le digo a los chicos, me quiero imaginar un perro verde, me imagino un perro verde. ¿Cuál es el problema? Es mi imaginación. No hay muy bien. No tengo que decir lo que la maestra espera que le diga. Entonces, quitamos esa presión. Hay una libertad para bucear dentro de uno mismo. Y entonces aparece un ambiente de confianza, donde tengo ganas de decir, digo lo que quiero y también me interesa lo que dice el otro. Y en estos procesos, la imaginación se ejercita. Y cuanto más se ejercita, más se enriquece y se desarrolla. Hay un ejercicio que hacemos siempre con María que nos comprueba, que es contar un cuento y al principio no nos imaginamos nada y después resulta que cuando nos cortan queremos seguir porque la imaginación ya se puso ¿no es cierto? Se puso en camino y no. Lo mismo pasa con los chicos. Hay un cuento, yo les cuento a los chicos, la verdad que no me gustaba el cuento. Las lágrimas del sombrerón es un cuento creo que ecuatoriano. No sé por qué no me gustaba. Bueno, se los conté y después les pedí que se imaginaran. Es un ejemplo. Y yo me lo imaginé con el sombrero y la guitarra y yo me imaginé el velorio, porque después la niña se muere, ¿no? El cortejo, y yo me imaginé que le iba tirando flores, y yo me imaginé el caminito de las lágrimas del sombrerón como si fueran unas piedras preciosas. Y yo les digo, ¿cómo se transformó el cuento con el aporte? Entonces, ellos ven cómo el cuento se transformó, ellos lo empiezan a ver de otra manera. Bueno, para terminar, como un resumen, la lectura y narración social saca al narrador del centro de la escena, coloca allí al texto, a la imaginación y a la emoción. El libro es el vínculo a través del cual construir un espacio de lector creativo que nos transforma a todos. Yo les dije que esto era un laboratorio. Todos los chicos, con Elida, los maestros y los directores dicen, pero todos los chicos hablan, todos los chicos leen, todos los chicos cuentan. Entonces, ¿por dónde pasa la lectura comprensiva? Entonces, bueno, ahí creo que hay un montón de preguntas que están lanzadas. Selva. Me encontré. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Selva. Yo, en realidad, acá hay bibliotecarios, docentes, hay gente que se desarrolla, digamos, en determinados ámbitos y lo mío empezó más por una búsqueda personal, porque yo soy diseñadora gráfica, pero bastante aburrida estoy de mi trabajo y buscando que aburrida ahora, pero viene de una búsqueda también anterior, entonces ¿hacia dónde iba eso? Bueno, me encuentro con María en esa búsqueda de narración, tomo el seminario y buscando qué espacio para implementarlo, aparece Casa Cuna y el espacio en realidad el espacio de Casa Cuna, de la sala general. Y con el tiempo me di cuenta que no es eso lo mío, que a mí la narración, exponer, ahora estoy muy nerviosa también cuando hablo, exponerme entre mucha gente a mí me da muchísima vergüenza, no es eso lo que a mí me gusta, pero los cuentos y la narración sí. Y bueno, y aparece la posibilidad, cuando ya estoy a punto de decir basta, ya esto no quiero esto, no porque me gustaba el lugar, pero no me gustaba el papel que yo estaba haciendo en ese lugar, me parecía una ridiculez al lado de otra gente que sí, narraba muy bien. Y aparece el espacio de internación nocturna. Entonces en ese espacio donde la gente no existía así en general mucha, lo que había es un vínculo más personal con cada una de las habitaciones, ahí me empecé a sentir un poco más cómoda. En esa búsqueda, bueno, también aparece este libro y en este libro pensé también qué parte, porque la verdad que todo me representa y todo me parece interesante, pero hay algo que tiene más que ver con este camino que me pasó a mí y lo que señalé fue una frase que dice, ¿qué es leer si no es leernos? ¿Qué es contar si no es contarnos? Y pensé cómo se
se vinculaba eso con esto que me estaba pasando a mí. Cuando yo voy a la sala de internación a la noche, llevo un bolso con libros, selecciono ese material en mi casa. Y a veces pienso en a quién podría leerle esto, quién podría ser el posible destinatario. Lo que pasa es que muchas veces voy al hospital y el chico que yo había elegido para leerle ese cuento, ese día tuvo una alta provisoria y no está. Entonces, ¿qué hago? ¿Le leo eso a otro chico? Entonces ya no es la intención que yo había puesto en esa lectura para esa persona, sino que se convierte en otra cosa. La elección de esa lectura generalmente tiene que ver conmigo, con algo que me toca a mí, que me divierte o que me mueve alguna cosa o me dispara alguna idea. Cuando voy a la sala, entro y hay a veces uno, a veces dos, y están a veces un acompañante o dos acompañantes. Elijo ese libro que algo de eso me estaba tocando a mí y lo empiezo a leer y yo no sé cómo lo recepciona el otro, porque el otro es el nene, es el padre del nene, es el otro nene, el otro padre, y a veces es un enfermero que entra, un médico que me suspende lo que yo estaba leyendo o contando y tengo que volver para atrás o enganchar lo que él está diciendo con eso. El imprevisto en ese lugar es permanente, no hay algo que yo pueda planificar. Para mi mente de diseñadora gráfica, que todo es planificación, todo es un proyecto que tengo que hacer paso por paso, porque después de esto viene esto. Y eso me desestructuró absolutamente, no había nada a seguir más que el libro que tenía en la mano. Yo no sé qué se llevan los chicos con eso, yo sé que lo que pasa es que ellos seguramente están leyendo la situación y lo que yo estoy contando con su propia experiencia, no con lo que yo me propuse decir. Pero al margen de eso, ni el libro, ni yo, ni ellos somos lo importante. Lo importante es eso que paradójicamente es efímero, que aparentemente no existe ni se ve, pero es lo que se generó en ese espacio. Y la prueba está que voy a otro espacio con el mismo libro y digo otras cosas y pasan otras cosas, y es completamente diferente. Entonces lo que aprendí también en esto fue que, no sé si a jugar con el imprevisto, a poder improvisar, a poder narrar, si se puede decir, a poderme encontrar a mí, a recibir del otro lado también devoluciones, incluso más. No volví al diseño directamente, pero sí eso enriqueció mis proyectos personales por fuera del ámbito del hospital. Entonces, eso para mí es la narración social, es, ¿no? La lectura y narración social. No, la narración social. Ejemplo? Sí, tengo un montón de ejemplos porque hace más de 3 años que estoy yendo al hospital. Bueno, ahora esto necesito algo que me había anotado, porque el ejemplo es un chico que se llama Díaz, que lo conocí a los 3 años. Ah, sí, gracias, porque no sé hacer 3 cosas con la mano, no puedo. A Díaz yo lo conocí cuando tenía 3 años, ahora te lo doy vuelta. Llego al hospital, venía de un cimbronazo así muy fuerte con Lucas, con otro chico. Llego, recorro los pasillos igual que siempre, está Díaz, un nene que estaba como revoltoso haciendo lío en la habitación, iba, venía, la madre estaba hablando por teléfono con su papá, poquito, pero y el nene se me viene encima y bueno, espero que la mamá termine de hablar porque se quería escapar de la habitación y me presento, le digo, soy Selva, vengo los jueves a la noche a contarles un cuento, le digo, ¿querrá? Porque el nene no me contestaba y me dice la mamá, es una familia, claro, es una familia boliviana y tienen unas costumbres así como de hablar muy poco, son muy expresivos con la mirada, pero pocas palabras, muy pocas. Entonces me dijo, ¿y si quieres? No creo que te escuche. Y es verdad, porque iba y venía. Aparte, iba y venía y tenía autitos, tenía aviones, tenía trenes, entonces con todo eso iba y venía y dije, bueno, algo bueno. Me senté y dije, para algo vengo en la noche. Entonces me siento con un libro que se llama ¿Qué sabe la luna? Es muy conocido, que una luna llena la tapa, y el nene se acerca con unas maderitas que tenía redondas y las pone haciendo juego con la luna.
Dije, bueno, empiezo, abro el libro y lo quiere agarrar, lo quiere tocar, lo saca, lo pone. Empiezo a contar, el cuento es muy sencillo, es como acumulativo, son animales que van subiendo, 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 que quieren tocar la luna y ninguno llega. Entonces les voy contando y Abdías aparentemente no me estaba escuchando y viene con uno de los rieles del ferrocarril y lo superpone al libro como una escalera para que los animales pudieran tocar la luna. Y dije, bueno, qué sé yo, ¿hay alguna manera particular de escuchar? Hay muchas maneras de escuchar. Bueno, durante un año yo lo sigo viendo a Abdías, a veces así inquieto, otras veces quieto, porque voy a la hora de dormir, en general yo voy a la noche, pero siempre me llamó la atención de para qué corno estaba en el hospital, porque yo los demás chicos que veo en esa parte donde finalmente me quedé, son chicos que tienen enfermedades muy comprometidas, con tratamientos muy invasivos, que les van como deteriorando su vida, ¿no? Y su posibilidad de moverse, el pelo ni hablar, que se cae. A Abdías no le pasaba nada de todo esto, pero yo lo veía sistemáticamente cada jueves en el hospital con su mamá al lado que lo acompañaba. Bueno, pasa un año y yo dije, en algún momento le voy a preguntar a alguien qué tiene Abdías, porque no sé, no me explico. Él en todo ese año evolucionó muchísimo en la relación que teníamos, porque ya me pedía cuentos, claro, un chico de 3 años en un año crece también, y me pedía, había cuentos que ya quería ese, a veces uno solo, no mucho, era uno irme. Y una tarde una noche, llego y lo veo a Abdías que está acostado, semidesnudo, con un pañal, una mano vendada y el cura en la habitación. Y a mí me desenveló el corazón, porque aparte del cura no tiene todo ese hábito negro. Bueno, el Cristian es un tipo macanudo, Cristian se llama, si no es cura no podía ser otra cosa. Es un amor de persona y recorre la sala siempre, no es que solamente va a dar la extrema-unción, pero yo la verdad es que en la situación, pero vi que algo estaba raro, que no estaba igual que siempre. Entonces, bueno, le pregunto, me dice, mira, la verdad es que sí, está... no le pregunté a la enfermera, le digo, ¿qué es lo que tiene Abdías? Entonces me explica que tiene una enfermedad, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un sangrado en la nariz y un sangrado en las encías, pero que a borbotones le sale. Y que por esa razón no puede quedarse nunca en la casa, porque si eso le pasa en la casa, se muere de sangrado. Así que está condenado a vivir en el hospital con la mamá. Dije, qué bárbaro, y ahora vendado así. Bueno, entonces, pensando en esto, hablo con María y le digo, la verdad es que es terrible la situación, o sea, para la mamá era también muy terrible. Entonces María me dice, bueno, quizá también llevarle algo a la mamá, ¿no? Para que estén mejor. Y yo buscando y la verdad es que no encontraba nada, todo me parecía artificial. ¿Qué le voy a decir a la madre? Si yo puedo entender qué es lo que está pasando, no era eso. Entonces voy a la semana siguiente y la situación estaba empeorando. Le pregunto a la enfermera, me muestra una foto en el celular que tenía toda la mano engangrenada, que se la tenían que amputar. Por esta razón, o sea, ya una cosa extraña. Entonces también lo veo al cura, le pregunto y me dice, mira, Abdías está, qué sé yo, está relativamente bien, tiene tantos remedios encima que tiene como una sedación. Me dice, la que está hecha percha es la mamá, que no habla mucho. Y me dijo, estoy desesperada, le dijo al cura, ¿no? Entonces dije, bueno, yo más desesperada que ella, porque no le traje nada. Y yo había hablado con María, y yo sabía que tenía que elegir una poesía, alguna cosa, no. Bueno, la cuestión es que ese día recorro todas las habitaciones y lo dejo a Abdías para el final, porque la verdad es que entre que no tenía nadie, no me animaba y no sabía qué, fui por todas las habitaciones y estrené un cuento nuevo que me habían regalado hacía muy poquito, que se llama No te vayas. No sé si lo conocen, pero bueno, sí. No, se llama No te vayas, lo había elegido para llevar al hospital porque me representa a mí en algún punto. Es una nena que tiene como una resistencia al cambio. Cada cosa que va a cambiar no lo puede soportar, entonces a eso que va a cambiar le dice no te vayas, y esa cosa inexorablemente se tiene que ir y viene otra cosa, que a veces en general es mejor, pero es distinta, no sé si mejor, es diferente. Y así todo el tiempo. Y tiene como un estribillo cada vez que pasa y dice, no te vayas, no. Bueno, lo que sí ahora lo quería leer, porque es el registro de lo que yo dije esa noche, que es el registro que habitualmente le pasó a María después de cada jueves
Hago un registro de cada cosa, cada habitación que pasé con cada chico, y este es solamente el extracto de Abdías de esa noche. Dice así: Abdías. Entro en la habitación donde Abdías... Ah, no, perdón. Me había olvidado pasar unos años. Esto es lectura. Entro en la habitación donde Abdías parece estar entredormido, desnudo, con pañal y el brazo izquierdo con una venda enorme que para mi recuerdo es el doble de la semana anterior. No pregunto nada relacionado con su enfermedad y hablando bajito digo: ¿qué pasó para saber si Abdías quiere un cuento? Abdías no estaba dormido, como me había dicho el cura, estaba despierto. Entonces él se sonríe y me dice que sí. Pienso en la conversación con María, en mi sensación de la semana pasada, queriendo hacer algo con Daisy, así se llama la mamá, y en la charla con Cristian, el cura. No tengo nada, y de repente pienso en el cuento que le conté recién a Ludmi y a Keila, con sus caritas, en sus risas, en la tensión, en la participación que provocó. Ludmila gritaba cada vez: ¡no te vayas!, le decía a cualquiera cada vez que llegaba esa parte. Pienso en el título y también pienso en Daisy, y saco del bolso el enorme libro rojo que se llama No te vayas. Vuelvo a pensar en Daisy y en lo que ella puede sentir en ese momento con esas palabras. Pero le digo a Abdías que tengo un libro nuevo que estrené hoy y que se lo quiero mostrar. Él me muestra los dientes blancos y dice: cuento. Y empiezo. Esta es la historia de Catalina, una nena que odiaba las despedidas. Cada vez que tenía que despedirse sentía como un agujero en el corazón y un hipopótamo que le pisoteaba el estómago. Entonces sentía unas ganas locas de gritarle al sol: no te vayas. Entonces el sol se quedaba un ratito más, le regalaba los últimos rayitos, pero después se tenía que ir. En ese momento doy vuelta a la página y le digo: ¿sabes por qué, Abdías? Y él señala y dice: luna. Claro, así. Se hace ese silencio y le digo: sí, claro, porque cuando el sol se va, después puede venir la luna y con ella las estrellas. Y seguir contando las otras páginas. En un momento la protagonista del cuento no quiere que se vaya el colectivo. Entonces le grita al colectivo: ¡no te vayas! Entonces el colectivo le regala un ronroneo de motor que le provoca cosquillas y se va. Abdías levanta la mano derecha, que es la única que tiene libre, porque la otra estaba vendada, todavía no amputada, y dibuja así un círculo en el aire. Y dice: ruedas. Claro, le digo yo, vos sabés un montón de ruedas. Entonces le recuerdo los trenes, los aviones, los autos con el que jugaba desde el día que lo conocí. Daisy esboza una sonrisa y como Abdías sigue dibujando en el aire, yo le uno mi dedo al de él y entre los dos dibujamos ruedas en el aire. El cuento sigue y la protagonista está en la bañera y sin poder despedir el agua le grita: ¡no te vayas! Y Abdías dice: champú. Y se toca la cabeza. Y Daisy se ríe y yo le digo que las burbujas se quedan un ratito antes de irse. Y le hago a él unos mimos en el pelo y él siempre disfruta de eso. Cuando llega el momento del diente flojo, porque la protagonista se le está por caer un diente, y por supuesto dice: no te vayas, Daisy se corre de la escena y se sienta en el sillón del acompañante. Si la mamá se sienta en el sillón del acompañante y queda fuera de la vista de Abdías. Entonces Abdías me interrumpe con la mano y le dice: mami, vení, mira, diente, chupetín, caramelo. Y Daisy se acerca sonriendo y le dice que claro, hay que lavarse los dientes después de los chupetines. Así fuimos terminando, y justo en la puerta se asoma una doctora, abre la puerta, saluda y dice que era la doctora del dolor, que si necesitan algo porque se tienen que ir. Entonces yo agarro el libro, le muestro la tapa y le grito: ¡no te vayas! Y se ríen los tres, Abdías, la doctora, la mamá, y Abdías le dice: no hay dolor. La doctora sonríe y responde: me alegro. Yo sigo con el cuento, entonces le agrego: entonces la doctora se quedó un ratito, pero se tiene que ir a descansar para poder volver mañana. Entra una enfermera cuando termino de contar y justo tiene que hacerle
curaciones y cosas, lo dejo a días, le doy unos besos en los pies que siempre le gustan, y me acerco a Daisy, le doy un abrazo, y ella me abraza y me voy. A la semana siguiente, el día ya estaba en terapia intensiva porque lo tuvieron que amputar, y a partir de ahí no lo vi más, porque quedó en terapia intensiva, y a mí en terapia intensiva no me dejan entrar, es un lugar restringido. Empecé a hacer algún tipo de contactos, a ver si podía ir a contarle cuentos, porque yo sé que a él le gusta, entonces no está ahí adentro, todo esterilizado, no sé, me imaginaba yo contándole ahí, y un día me la cruzo a Daisy, porque también terapia intensiva ya está todo el tiempo, pero hay una sala de espera afuera. Ay, Daisy, digo, ¿cómo estás, Díaz, por favor? Y está todo entubado, le digo, ya sé, le digo, pero yo quisiera ir a contarle cuentos, le digo, ¿le podés decir que yo quiero ir, pero que no me dejan entrar? Y ella me dice, no te preocupes, porque yo ya le estoy contando cuentos a él. Y a la semana siguiente falleció. Eso es el contar y el contarse, porque ese cuento para mí en otra habitación era muy importante porque jugábamos y nos divertíamos. Y en ese caso yo creí que la mamá se iba a ofender que yo le dijera eso. Y no fue así. Nos leímos todos, leyó la doctora, leyeron las enfermeras, nos leímos nosotras, y yo siento que en el fondo agradezco que no me dejen entrar a terapia intensiva, porque ese fue el mejor final, la posibilidad que tuvo la mamá de tener ese vínculo con ese hijo en un lugar donde no hablaba mucho, y terminó contándole cuentos. Y yo creo que Ardía se fue con la imagen de su mamá. Bueno, basta. Mauro López. Mauro López me llama en el mes de marzo y me dice, tengo que hacer un trabajo, me gustaría trabajar con vos. Primero ya me había corrido un día que habíamos terminado un taller aquí en la biblioteca. Me dice, me interesa mucho este tipo, esta línea de trabajo. Me llama, y a partir de ese momento en que llamó y empezamos a trabajar, el trabajo de Mauro fue creciendo en una forma tan acelerada en toda la región, en Mercedes, en San Andrés de Giles, que Elida me decía, pero todo eso hizo. Bueno. Sí, justamente estuvimos trabajando desde la biblioteca del Congreso. Yo también me acerqué en ese momento a hablar con María, y también estaba trabajando desde un área como cuentacuentos. Un proyecto que tiene la biblioteca que se llama Bibliomóvil, y después en otro proyecto que tiene la biblioteca que se llama la Escuela del Bien. Con el tiempo que empezamos a trabajar con María, empezaron a surgir algunas cosas. Vuelvo a la consigna primaria que tenía este bloque, porque hay una sensibilidad despierta que está, que me encuentro como necesitando eso, volver a ese punto para poder empezar. La idea o el concepto del cual íbamos a compartir, tenía propuesto compartir, era algún concepto del libro desde el cual hayamos estado trabajando junto con María y con Nachita. Uno de los conceptos desde el cual trabajamos este año fue el de la biblioteca narrante. María lo define así:
¿Qué son las bibliotecas narrantes? La biblioteca que cada uno atesora a lo largo de su vida y lo nombra y expresa y lo impulsa a unir vínculos con otras bibliotecas narrantes que también son vidas expresadas en libros que nos cuentan, que nos leen como comunidad y como personas. Y amplía. Es entrever que el libro en la voz es encuentro, proyección y transformación social. Porque los libros no son palabras, son voces hablando para ser habladas. Nos leemos y nos hablamos en los libros y nos compartimos en voces que dialogan, en metáforas que provocan encuentros, en emociones que nos hermanan y en conocimientos que nos integran hacia un mundo consciente de la vida como bien común. Luego de definir qué es una biblioteca narrante, en su libro María se pregunta de diferentes maneras cómo hacer para que la gente sienta que los libros forman parte de su existencia. ¿Cómo hacer para que esto suceda? Este año, desde la Biblioteca del Congreso y la Escuela de Lectores y Narradores Sociales, desarrollamos, entre otros proyectos, talleres de capacitación para bibliotecarios escolares. En San Andrés de Giles participaron 10. Uno de los ejercicios de uno de los talleres consistió en que cada bibliotecaria eligiese un libro de los estantes de la biblioteca en la que estábamos reunidos y le donara una lectura a una compañera. Se leyeron y escucharon, y en el grupo se fueron abriendo nuevos espacios. Cada bibliotecaria estaba invitada a repetir luego el ejercicio en otro entorno, en su casa, en la peluquería, donde no leyeran desde su rol. Era necesario que el libro que eligiesen tuviera un sentido profundo para ellas. Pasaban los días y muchos no se animaban. Empezó una, por intuición capaz. Eligió un libro que la nombraba y expresaba, lo leyó a alguien de su entorno familiar. El encuentro confirmó esa intuición. Luego contó la experiencia a sus compañeras. Y así fue que sus compañeras también fueron animándose. Ya más aclarada, volcó toda esa energía en su biblioteca escolar y lo implementó en un segundo grado, que trabajó con resultados fantásticos. En algunos casos trabajamos juntos en la elección de textos, evaluamos propuestas y decidimos qué tomar y qué descartar. Luego participó con sus alumnos en una caminata por la lectura. María también afirma, un poco rigurosamente, el narrador interno puede tener distintos motivos, pero conmueve en la fuerza de su convicción. Para describir los logros alcanzados quisiera compartir impresiones de la maestra de grado que participó del proyecto. Dijo: la dinámica de las sesiones de lectura propuesta por la maestra bibliotecaria hicieron que los alumnos se vincularan entre todos de diferentes maneras y a través de diversos agrupamientos. Se observaron niños, niñas que se negaban a leer a otros y a través de esta experiencia se los vio sueltos, desinhibidos y con ganas de leer a personas ajenas a la institución. En cuanto al trabajo grupal, fue dinámico, intercambiaron roles y todos participaron activamente para llegar a un propósito. Volvemos al principio. En su libro María se pregunta de diferentes maneras: ¿cómo hacer para que la gente sienta que los libros forman parte de su existencia? ¿Cómo hacer para que esto suceda? Movilizada por esta idea, sin sospechar siquiera que iba a tomar el trabajo realizado para ejemplificar un concepto, María Eugenia, bibliotecaria escolar de San Andrés de Giles, viajó hoy hasta este encuentro para acompañarnos. Gracias, María Eugenia. Gracias. Vamos a ver ahora un pequeño video. Acá está el grupo que ha trabajado con Mauro. Ah, Amalia. Amalia, vení. Espera un poquitito que vamos a... ¿Qué?
con ellos estamos trabajando en forma muy continuada todas las semanas. Pero después también hay miembros de la red que están haciendo proyectos en particular. Virginia Vázquez, que le vamos a pedir que se acerque, que está trabajando una caminata por la lectura con una impronta muy especial, y Amalia y Ron. Bueno, hola. Nosotros con Romina, mi compañera que está viajando, nos lleva, estamos trabajando en una biblioteca de una escuela, de la escuela 8, que está ahí en la Plaza de Tribunales. Es una escuela donde hay comunidad de la Villa 31, mayoritariamente, son chicos de la villa, que vienen en micro. Son grupos muy numerosos, somos muchísimos grados, así que digamos que cada vez que vamos nos encontramos con un grupo distinto. Todos los miércoles vamos para allá y siempre, como nos encontramos con grupos distintos, lo que hacemos es siempre decirles algo parecido a esto, que para contar un cuento no hace falta ser un adulto, no hace falta ser un maestro, no hace falta ser un profesor, ni siquiera hace falta saber leer y escribir, que todos podemos contar cosas que nos contaron, cosas que escuchamos, cosas que se nos ocurren, cosas que leímos. Y así es como este año la propuesta siempre fue contarles algo a nosotras y que los que tengan ganas después nos cuenten algo a nosotros. Y uno de los últimos días que fuimos se dio como algo muy lindo, que por lo general pasa que alguno quiere contar, o dos o tres. Hace poco se dio con un cuarto grado, que yo les comenté esto, y no llegué a terminar de contar el primer cuento, creo que había preparado, que enseguidita me empezaron a levantar la mano. Hay muchos chicos paraguayos, bolivianos, que traen muchas historias de sus países, chicos de provincias del norte. Me empezaron a contar leyendas, cuentos, cosas que le cuenta el abuelo, el tío, la tía. Y los que no sabían ninguna leyenda empezaron a inventar historias en ese momento, a contar sueños. Y así es como ese día se dio algo tan copado en ese momento que no quisieron salir al recreo, sonó el timbre, se quisieron quedar. Y así pasa muchas veces, que eligen quedarse con nosotras y nosotras elegimos quedarnos con ellos. Y lo otro que estuvimos haciendo este año en la biblioteca también es darle vida a los libros de ellos, porque pasaba que el año pasado llevábamos libros nuestros y este año lo que decidimos con María fue hablar de los libros que están ahí en la biblioteca con Luisa, la bibliotecaria, que lamentablemente no pudo venir, pero es una genia. Y empezamos a contarles cuentos de libros que ellos tienen ahí y es impresionante cómo enseguida quieren trabajar con esos libros, quieren leer esos, llevárselos, empiezan a hacer la ficha, ellos siempre se termina generando algo que yo personalmente siempre me voy muy llena cuando me voy de la biblioteca y es ahí donde siempre termino viendo ese poder que nos da a todos, la narración social, que hasta que no estás ahí es como que no te cuesta entender qué es la narración social hasta que empezás y terminamos viendo ese poder que tiene, que es en ellos y en nosotras y en las maestras y en todos. Virginia Vázquez, bueno, ella se presenta. Bueno, gracias María por estar aquí. Bueno, yo soy bibliotecaria y soy profesora de bibliotecología en el Instituto 56 de González Catán. Y escuchaba recién los relatos y pensaba que yo casi siempre cuento desde el final, como me vinculé con María. Yo decía, bueno, fue validar cuando conocí la propuesta un camino que sentía que era solitario, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estaba trabajando en el Instituto 56, la carrera de bibliotecología estaba comenzando, todos los años teníamos para concursar distintas materias y cuando llega el tercer año aparece la materia de formación de usuarios que tiene 3 módulos técnicos y uno era promoción de lectura y uno mira los contenidos mínimos y decía diseñar un proyecto de promoción de lectura. Entonces yo decía, ¿cómo voy a lograr
estudiante de tercer año diseñe un proyecto de promoción de lectura sin vivenciar la lectura, pero sin vivenciarla desde donde yo entendía la lectura, ¿no? Que era un derecho social y cultural. Entonces, bueno, fue todo realmente un desafío hacer ese proyecto. Y propuse, claro, tenía un corpus de libros de teoría literaria, digamos así, impresionante, que iba a ser una pesadilla para los estudiantes leerlos. Y entonces les propuse presentarlos, en lugar de que cada uno, y que todos leyesen un capítulo, cada uno por dos leían un libro completo y lo presentaban a sus compañeros. Porque también me había dado cuenta que teníamos que favorecer la oralidad y el poder compartir y poder hablar de textos teóricos. Entonces empezaron así a recorrer el espacio, empezamos a hablar, bueno, de Michel Petit, de Ivan Chalmers, Graciela Montero, bueno, eso les digo, un corpus que va entre 10, 15 y un poquito más de libros todos los años. Y cada presentación, por aquí hay una exalumna, empezó a hacer una fiesta, porque cada grupo, cada dúo empezó a agregarle cosas a esa presentación, más allá de lo que era la consigna. Y fueron presentaciones maravillosas. Paralelamente a esto, empezamos todas las clases, desde principio de año, con un desafío que era llevar un texto corto para leer y compartir con los compañeros. También por eso de empezar a animarse a hablar. Y por esto que María dice, ¿no? Los libros son la voz de la gente. Y los bibliotecarios somos facilitadores, entonces tenemos que habilitar también esa voz. Y en un momento un estudiante dice, bueno, pero podríamos agregar que además leer el texto, que era leerlo y nada más, el texto inicial del literario, ¿no? Después seguíamos con el tema de la clase. Dice, pero ¿y si agregamos que cada uno diga por qué lo eligió? Entonces empezó a circular el por qué lo eligió. Entonces ese momento, en lugar de ser 15 minutos, claro, ya cada vez era más y bueno, se nos corrían siempre los tiempos. Pero eso que yo pensaba, digo, bueno, tal vez es invadir, ¿no?, ese espacio íntimo de cada uno, empezó a ser un espacio donde empezó a circular la palabra y la voz. Y la verdad que yo podía ver, como así como una observadora, cómo se iban transformando cada uno con esos textos, cómo iban conociendo al otro, a sus compañeros, desde otro lugar diferente, porque esas elecciones que cada uno hacían mostraban un costado que tal vez no era el que se veía en lo cotidiano. Bueno, y así se sucedieron algunos años, hasta que, bueno, cuando yo conocía las caminatas y decía en qué momento hacíamos una caminata, porque nosotros cursamos en horario nocturno, González Catán, kilómetro 39, 29, cruce de la ruta 21 y la ruta 3, la colectora de la ruta. No era un lugar muy agradable para hacer la caminata a la noche, ¿no? Entonces, claro, yo no me animaba. Era un desafío, dice Silvana, que cuando ella cursó no lo hacíamos todavía. Y hasta que un año dije, bueno, tenemos que animarnos. Entonces vamos a hacerla, pero no en cualquier momento. ¿Cuándo? ¿No? Tenía que ser simbólica, tenía que ser un rito. Entonces empezamos a hacerla, también por una cuestión de horario, a las 6 de la tarde, cuando empezaba nuestro espacio, pero el último día de clase. Con esta impronta y este compromiso de que la caminata fuese el bibliotecario, la bibliotecaria que sale a la comunidad, que sale a compartir la voz. Y bueno, el primer año éramos poquitos, y se fue aumentando. Este año fue la 4ª caminata, este año fue maravillosa, tuvimos la gran dicha de que nos acompañe María en la caminata. Nos pasó lo mismo que en la primera, a pesar de pedir permiso en el shopping Catán, porque estamos a 4 cuadras del shopping. Llegamos al shopping y la persona de seguridad no nos dejó entrar. Y llevamos banderas gigantescas, llevamos la bandera de la red, susurradores, los famosos pubs, los paraguas. Pero parece que esto daba miedo, ¿no? Así que después de hacer muchas gestiones con alguien del shopping, bueno, pudimos pasar, regalar poesías, compartir relatos. Y caminamos unas cuadras, compartimos con la gente que estaba trabajando, ¿no? En el lavadero, en la parrillita que ya nos esperan todos los años. Bueno, este año invitamos también a instituciones
que habían estado trabajando con otros proyectos que tenían los estudiantes en otros espacios curriculares. Entonces también nos acompañó una escuela de Vox, que había hecho un trabajo con los chicos de lectura. Claro, porque la lectura, sin que ellos se dieran cuenta, empezaron a mirarla desde otros lugares. Entonces, para una materia que es diseño de proyectos, se les ocurrió decir, bueno, pero si hacemos un proyecto con una escuela de Vox, para que los chicos de la escuela de Vox lean. Y el profesor le pareció maravilloso y lo incluyeron. Entonces también en la caminata nos acompañó el instructor de Vox y los chicos de la escuela de Vox. Y también se incorporó el hermano de una alumna que es locutor y nos armó un spot maravilloso que circuló en la radio de González Catán promocionando la caminata. Y la verdad es que la caminata se nos fue de las manos porque fueron, bueno, las familias, exalumnos vinieron, exalumnas que están trabajando en Ciudad de Buenos Aires como bibliotecarias que terminaron el turno rapidísimo y estaban ahí con su delantalito blanco acompañándonos. Y fue un placer. Y cuando hicimos el cierre final, una de las cosas que me parecía buenísimo resaltar era cómo ellos pudieron observar esa transformación que se veía en los rostros de la gente del barrio cuando les leían, porque muchas veces encontraban al vecino y medio con vergüenza iban a susurrarle, y el vecino también le da vergüenza, ¿no?, que les susurre. Y ellos vencían ese temor, y todo el mundo estaba maravillado, decían eso, la gente se transformaba y se llevaba los textos, porque hacemos textos para compartir y que se lleven para que esos mismos textos sigan circulando. Entonces, la verdad que es esto, ¿no? Vuelvo a lo inicial. Es una propuesta que valida este recorrido, este perfil que queremos de estos bibliotecarios y bibliotecarias que sientan este compromiso con las comunidades en las que están, ¿no? De hacer circular la voz, de que no sea una voz propia. Todos podemos narrar, leer como nos salga, lo que podamos. No hay una técnica, hay un entusiasmo que se comparte. Creo que eso es lo que estuvo presente durante todo el año. Un entusiasmo para todo, ¿no? Para leer cualquier texto, como decía al principio María, cuando hablaba de Ethel. Bueno, un entusiasmo para presentar textos teóricos difícil, ¿no? Hablar de esto no es un libro de Liceo Verón e intentar convencer a alguien de que tiene que leerlo porque es maravilloso, por ahí era difícil. Pero esto creo que fue lo grandioso que se fue produciendo estos años. Y creo que es la idea de la narración social, ¿no? Apropiarnos de los textos, compartirlos con placer y transmitir el entusiasmo. Allí está González Catán presente. Le voy a pedir a Eugenia Ursi, directora de la biblioteca, porque como tenemos poquito tiempo, directora de la biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, si se quiere acercar, le ponemos una sillita también para que... Ponelo, sí, ponelo. Sí, ponelo mientras se acerca. Este año ya estamos en formación continua, haciendo un proyecto continuado. La universidad tiene desde hace años un compromiso muy grande con la comunidad y por eso, porque vos decías, no es tan fácil entrar con este tipo de proyectos en las instituciones. En realidad diríamos que es difícil. Bueno, hay que encontrar una institución que sea sensible a que esto sea posible. Gracias. Buenas tardes. Qué difícil hablar después de tantas experiencias maravillosas. Me quedan palabras que fueron diciendo en mi cabeza: ausencia de narración, independencia, interdependencia, transformación. Bueno, qué tanto esfuerzo. Sí, sin lugar a dudas, pensar este proyecto en una universidad nacional y en una biblioteca universitaria genera un desafío grande. Primero por lo que supone, implica una biblioteca universitaria. Ethel sabe que nos suelen preparar mucho para lo técnico y atravesar estas experiencias en esos espacios suele estar rodeado de prejuicios y hacer que eso cueste mucho más. Conocimos a María en un encuentro de bibliotecas. La universidad hace encuentros desde hace 17 años y María nos acompañó inaugurando uno de los encuentros
Y a partir de ahí entendimos que había otra manera de entender parte de lo que era la misión de nuestra biblioteca, una biblioteca que tiene que responder a los lineamientos de esa universidad que tiende al vínculo con la comunidad, pero desde la investigación, desde la formación, desde el servicio. Entonces había que encontrar ahí el lugar que la biblioteca tenía para acompañar ese proyecto en la promoción de la lectura sin descuidar lo que implicaba en una universitaria. Y encontramos en el proyecto de Argentina Narrada un espacio que nos permitía leer en el contexto. Yo siempre digo que de qué es leer sino leernos, qué es contar sino contarnos, es descubrirnos. Y entonces un equipo que ante el proyecto dijo yo con esto no tengo nada que ver, porque la verdad es que lo mío es otra cosa. Y a mí no me vengan con el sombrerito y no me vengan con que hay que leer en voz alta porque esto no es lo mío. Acercarse a la propuesta empezó a generar transformaciones internas, porque lo que encontraban eran algo en ellos y no en la técnica. Alguien buscaba la técnica hoy. No había una técnica para salir a contar, no había una forma de pararse para narrar, sino que había que transformarse. Y eso lo puede hacer cada uno en forma absolutamente individual y en la comunidad que les toca, ¿no? Acá vimos experiencias de escuelas de adultos, niños, hospitales, y cada una de esas experiencias la atraviesa en función del camino que hizo el narrador, pero a través de esta propuesta que es el laboratorio de narradores. Y la universidad atraviesa también este proceso porque, es un cimbronazo, un proyecto como este en una universidad nacional y con los tiempos que tiene para avanzar en la firma de acuerdos, en permisos, para avanzar con el nombre de la universidad ante una institución u otra. Así que para nosotros sigue siendo un proceso de encuentro, de aprendizaje. A mí me hizo mucho ruido, de todo lo que escuché hoy, que fue todo maravilloso. La idea de ausencia de narraciones me impactó, me golpeó, ¿no? Porque hoy uno ve tanta comunicación individual con los celulares, con las computadoras, y andamos en un mundo donde nos chocamos todo el tiempo, pero incluso en las casas, ¿no? Uno entra y lo cierto es que está el nene, el adolescente con su teléfono, el más chiquito con el jueguito para que no moleste ni interrumpa, la mamá que trabaja, y viene del trabajo y seguramente tiene que seguir trabajando porque algo le faltó hacer, y la cocina, y el marido que está ocupado y qué sé yo. Y no hay voz, no hay voz. Y María, el proyecto de María, para no ser María, el proyecto Argentina Narrada, no hace más que traer eso que es nuestro elemento de comunicación primaria, ¿no? Es la palabra. Nuestra rectora, cuando asumió, la doctora Gabriela Dicker, dijo: la palabra está ahí, hay que tomarla. Y esto hace el proyecto, ¿no? Sale a dar la palabra, pero ese dar la palabra, esa autorización para tomarla, para recuperarla, para vincularse, para comunicarse, eso intenta también sostener y acompañar la biblioteca de la universidad con las dificultades que tiene, porque manejamos tiempos mucho más lentos de lo que quisiera el proyecto, pero allí estamos transitando en propuestas de capacitación en voluntariados. Este año se hicieron 2, el de coordinadores y el de voluntarios. Nos acompañan en el cierre de Comunidad de Lectores en un proyecto comunitario que hay en la comunidad de San Miguel, que es la Noche de los Libros, y tenemos ya hace 2 años el lujo de que Argentina Narrada acompañe en el cierre con una caminata preciosa que se hace en ese espacio. Así que aquí estamos acompañando con nuestras dificultades, pero a disposición de la propuesta. No sé si está Micaela Mon o Chabela. Si están, les pido que vengan aquí con nosotros porque son las voluntarias que están allí generando todo esto en la universidad.
Bueno, Olga, querrías... Si querés pasamos el videito de la biblioteca. Bueno, pasemos el próximo. María, ya no me dio la presentación. Ah, bueno, pero ahora vendría la biblioteca del Congreso. ¿Verdad? Sí, ya es un segundito, ponemos el de la biblioteca del Congreso. Porque así se inspira también Olga para... Queremos dar ahora una formalidad. Ustedes se dan cuenta que todo esto viene pasando, no está pasando ahora, viene pasando con mucha fuerza, pero a veces las ceremonias son importantes porque son ritos que nos permiten convalidar aquello que sentimos. Entonces yo ahora no voy a hablar más y van a hablar las chicas de aquí del protocolo, porque esto es una cosa... Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como bien sabemos, hoy nos convoca el 8º encuentro de la Escuela de Lectores Narradores Sociales. Estamos aquí reunidos para una celebración fundacional, la creación de la Red de Lectura y Narración Social Argentina Narrada. En el acto se une todo lo que se ha construido desde hace años desde la lectura y la narración social, trabajando en diversos espacios comunitarios, generando bibliotecas en hogares de niños, en hospitales, centros de salud, escuelas de adultos, potenciando la vida de los libros en proyectos regionales de las bibliotecas populares, escolares y comunitarias. Ahora sí, invitamos al Grupo Estudio, en nombre de todos los miembros, a firmar el acta de la Constitución de la Red de Lectura y Narración Social Argentina Narrada. Ana María, Selva Bianchi, Mauro López, Patricia Redaba, Lourdes Galeano, Guadalupe Romero y Gustavo Bedrosian. Invitamos a los miembros coordinadores, Virginia Vázquez, Amalia Cordosier y Romina Vilardi, a los miembros colaboradores, Silvia Muni, Camila Valledobona, a los voluntarios de la ISEC, Ana Batista, Gabriela Pasos y los voluntarios de Brasil. Invitamos muy especialmente a la directora de la Biblioteca de la Universidad General Sarmiento, Eugenia Negra, y a los voluntarios Chabela Miño y Micaela Montes. Y a la subdirectora del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, Olga Lavín. Les pedimos a todos que se queden para la foto, por favor. ¿Querés decirnos algo? Olga Lavín.
decía, yo soñaba con cantar, guitarra y tocar la caja. La verdad que a mí el ministerio nos supera, porque desde la Biblioteca del Congreso nunca hubiéramos, ni siquiera nos hubiéramos animado a soñar que esto iba a suceder en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Que la voz iba a estar siendo el eje de este encuentro, el eje de la biblioteca, que es una voz compartida, nacida desde un grupo que quiere compartir su voz y que quiere que la voz sea el centro, que el texto sea el centro, que el eje y el encuentro sea el centro. El encuentro entre otros seres humanos que necesitan ser voz. Realmente no supera. Y siempre desde el bibliomóvil de la biblioteca, que hace años que anda dando vueltas por el país, cuando nos encontrábamos con un cuento en el camino decíamos: se van andando caminos, se van andando y de a poco se va escuchando. Se van andando y de a poco se va intentando. Se van andando y de a poco se va confiando. Y si hay algo que la vida hoy nos demuestra es que aprender a escuchar, a confiar en esa vocecita que vive adentro nuestro, vale la pena. Ahí está, Mauro López, chiquitito, empezó a cantar en el bibliomóvil. Y hoy está siendo el protagonista de esta voz que gracias a María Eguis y a la Escuela de Narradores Lectores Sociales está haciendo realidad. Así que, ¿qué más podemos decir? Ella quería decir algo y bueno, no. Adelante. Hola a todos, para empezar. Soy Camila, empecé como alumna en el seminario de narración social con María, bastante temprano, según me han dicho. Y junto con Guadalupe Romero, que hoy no pudo venir porque estaba trabajando, parece, empezamos un proyecto muy lindo donde pudimos aplicar todas las herramientas y todo lo que nos dio un poco ese seminario en todo el año pasado, en un hogar que es el hogar Juanito, que lamentablemente no voy tan seguido como querría, pero no sé, al principio creía que iba a ser un poco más fácil porque el seminario iba a ser como una especie de manual, pero la verdad es que no hay mucho manual, hay mucha técnica, como decía Ana, y a veces más que nada improvisación, porque si fuera por los manuales tendría que haber mínimo uno por cada chico, pues son todos re diferentes, pero la verdad es que llegar, esperar que va a costar un poco, que te demuestren cariño con todos los libros que tenés atragantados en la garganta, es como la primera idea que tenés, al menos que yo tuve. Pero llegué y por poco se nos tiraban encima, nos abrazaban, nos pedían más cuentos, nos pedían más poesías, nos pedían más actividades. Todos los chicos están entre, no sé si 7, 10 años, 8 años. Son todos re buenos, la mayoría son nenas, pero también hay un par de chicos por ahí. Ninguno ve a sus padres porque por problemas judiciales o por problemas médicos. Corro un poco por la luz. Pero, no sé, todos están tan llenos de vida que a veces nos hace ver que hay chicos que tienen mucho menos que nosotros y que siempre nos sonríen, siempre están ahí, siempre piden más. Así que no tengo más que agradecerle a María
porque la verdad es que ver una definición de narración social comparado con ir y presenciarlos a todos es muy diferente. Muchas gracias.